Muy bien, el mío también está funcionando. Muy bien, ahí tenemos Edith, Juan, Luz, Andrea. Muy bien. No sé cuántas personas tenemos asistiendo, pero creo que ya estamos en buen momento para empezar. Quiero dar la bienvenida al grupo de hoy. Sé que el grupo debe estar compartido entre los estudiantes de Bolivia y los estudiantes de Costa Rica, de repente. Si hay alguien ahí de Costa Rica, porque sé que la mayoría es de Bolivia, también recibe un gran abrazo de parte de nosotros y feliz de estar acá una vez más. Muy bien, el tema que nos une hoy es un tema fascinante, es un tema que deberíamos estar juntos, no solamente hablando, sino sintiéndonos, Edith, hola, estar sintiéndonos, estar compartiendo de cerca todo lo que nosotros podemos pensar, todo lo que nosotros estamos construyendo a nivel de comunidad educativa con relación a dos aspectos importantísimos, ¿no? Es el aprendizaje y el desarrollo socioemocional. Durante los últimos años, nosotros hemos visto que hubo un énfasis, y si vamos a ver, por ejemplo, la mayoría de las evaluaciones censales, estamos viendo que hay un énfasis muy grande en todo lo que se refiere al desarrollo cognitivo, a las habilidades cognitivas, cómo es que nosotros podemos mejorar las estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje, siempre buscando aumentar los estándares de esos procesos o esas habilidades cognitivas. Sin embargo, les hago una pregunta. ¿Garantiza el desarrollo de habilidades cognitivas el éxito académico? Respuesta en el chat. Muy bien, no, favorece, exactamente. Favorece, pero no garantiza. ¿Por qué no garantiza? Porque nosotros, nuestro cerebro, nosotros como seres humanos, no podemos separar las emociones de la razón. No podemos separar esas habilidades emocionales de las habilidades cognitivas. Durante muchos años, la pelea desde Descartes era separamos mente y cuerpo, separamos razón de la emoción, pero las investigaciones, acá Luz pone un comentario, cuerpo y mente están juntos en el aprendizaje, dentro de este gran paquete que llamamos mente, que incluyen los procesos cognitivos, también están todos estos procesos, esas habilidades que están vinculadas con las emociones y el comportamiento. Entonces, hoy, de una manera bien concisa, vamos a hacer una reflexión acerca de esa educación emocional, ese desarrollo socioemocional que tenemos que dar importancia desde los primeros años de vida y dentro del contexto educativo. Es súper común en América Latina encontrar una constante preocupación acerca del comportamiento de los estudiantes, pero un muy bajo compromiso con el desarrollo de habilidades que realmente pueden manejar de forma adecuada el comportamiento, como habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades morales. Entonces, yo estaba hace un tiempo en un programa de televisión y el reportero me preguntaba, Ana Lucía, ¿qué opinas desde la neurociencia educacional acerca del bullying que se está dando en la adolescencia? Y yo decía, el bullying es la factura que el cerebro adolescente está pasándole al sistema educativo, a las familias, por el descuido en ese desarrollo socioemocional, ¿no? Y el sistema educativo, y cada vez que se van estandarizando más los sistemas y van colocando más evaluaciones censales para medir capacidades y competencias con un corte bastante cognitivo, nos vamos alejando de esa construcción paulatina de habilidades que realmente nos... Entonces, dentro de este campo socioemocional durante muchos y muchos años, tengo como mentora
la que es actual, la presidenta actual de la sociedad que pertenezco en Estados Unidos, Mary Helen Mordino Young. Ella es una de las científicas más destacadas a nivel mundial en las investigaciones dentro de esos dos grandes campos de la neurociencia, emocional y social. Y ella ha hecho investigaciones con una de las personas más importantes a nivel mundial también, que se llama Antonio Damasio, que recomiendo a todos ustedes la lectura de los libros de Antonio Damasio, que son súper importantes. Joseph Ledoux también, que tiene un libro súper importante que se llama El cerebro emocional. Ya está traducido al español, es muy difícil de encontrarlo, pero creo que en Amazon tiene una versión. Mary Helen, durante muchos años, durante distintas, y mientras hacía diferentes investigaciones, siempre tuvo un pensamiento muy crítico con relación a lo que no se está haciendo en el sistema educativo. O sea, a lo que no estamos dando importancia como sistema educativo en el proceso de desarrollo humano, que es el proceso de desarrollo socioemocional. Por eso que ella interfiere essa investigação tão pura neurocientífica, não vinculada ao funcionamento desse cerebro emocional, vinculada ao impacto das emoções em la vida da pessoa, do ambiente, em las emoções. Ela corta um pouco suas investigações para pensar em el aprendizaje, para pensar qual é a relação entre essas emoções e o aprendizaje. E por isso les pongo aí esta imagem inicial. ¿Qué estamos viendo? Dos niños, ¿no? Conversando en una ventana. Están con comportamientos de comunicación y yo quiero que ustedes me contesten. Ese comportamiento que se da durante las relaciones interpersonales, en cualquier ambiente en que estamos, ¿está exonerado de un matiz emocional? ¿Qué creen ustedes? Ven en esta imagen que les pongo algún matiz emocional. Escriban en el chat, como siempre hacemos. Muy bien. Andrea menciona, no está exonerado. Observo la felicidad. Mira, claramente observamos una expresión de alegría, ¿no? Vemos un poco de expresión de sorpresa, qué es lo que está sucediendo ahí, comenzamos a inferir sobre qué están hablando. Aquí Edith pone, en la interacción siempre hay emociones. Elaina comenta, hay un relacionamiento por encima de la expresión oral o verbal donde predominan las emociones. Entonces, miren, en un encuentro tan sencillo entre dos seres humanos que están en un proceso de desarrollo cerebral, que están en un proceso de crecimiento, un proceso de maduración, hay un compartir, un contagiar en los comportamientos, en la relación entre las personas, que va y viene emociones. Aquí Luz María comenta, el cuerpo de los niños siempre nos brinda emergentes, su tono, postura, gestos nos brinda información. Claro, es este lenguaje corporal, este lenguaje no verbal en que nosotros podemos ir definiendo las emociones, ¿no? Elaina vuelve a hablar relacionamiento por encima de la expresión oral, que predominan las emociones, por eso que nosotros vemos desde temprana edad la demostración de esas emociones en la expresión facial, en la expresión corporal, en el comportamiento en sí del ser humano. Entonces, si nosotros estamos observando que desde los primeros momentos de vida las emociones son parte de nuestros comportamientos, las emociones son parte de la relación que tenemos con el otro, ¿cómo podemos sacar las emociones del contexto de aprendizaje? ¿Cómo nos atrevemos a pensar que las emociones no interfieren en el aprendizaje? Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de interferencia pueden tener? ¿Qué tipo de influencia pueden tener las emociones en el aprendizaje?
¿Qué tipo de influencia? Ah, se cayó. De nuevo mi PowerPoint. Ah, pero el PowerPoint. Ajá. Porque igual ahí están contestando. Contésteme la pregunta mientras yo vuelvo a activar mi PowerPoint. ¿Qué tipo de influencia ejerce la emoción del aprendizaje? ¿Qué piensan ustedes? ¿Favorece la memoria episódica? Un momentito que tengo que encontrar. No, no es esa. Sí, desapareció. Entonces, vamos, las emociones están relacionadas con el aprendizaje, influyen directamente para lograr aprendizajes, está vinculada con la motivación, eso es súper importante porque cuando nosotros hablamos de la relación que hay entre el comportamiento humano y la emoción, lo que está sucediendo en mí a nivel emocional, que va a construir ese proceso de desarrollo socioemocional, yo no puedo sacarlo para estar en el contexto educativo. Yo tengo que estar en el contexto educativo cargada de mis emociones, ¿cierto? Entonces, las emociones, ellas no pueden no participar del proceso de aprendizaje, pero es una moneda de doble cara. Hay dos formas de ver las emociones en el aprendizaje, un impacto negativo y un impacto positivo. ¿Cuál sería el impacto negativo de las emociones en el aprendizaje? ¿Cuál sería el impacto positivo de las emociones en el aprendizaje? Dame un ejemplo concreto. O sea, ya sabemos que el aprendizaje, que los comportamientos, las emociones están relacionadas, pero dígame si se pueden dar desde lo positivo y de lo negativo. ¿Cuál sería lo negativo? No consigo encontrar, creo que... Lo puse en el escritorio Mm, y se abre PowerPoint y ahí pone el último abierto. ya puse, pero no... ¿No grabo? Mm. Muy bien, muy bien. Aquí vamos hablando de las emociones vinculadas con estrés, ¿no? Un tipo de estrés negativo, ¿no? Que es el estrés tóxico. Ahí está mi, mi diapositiva de nuevo, perdón. Entonces, la clase pasada, cuando yo abría las diapositivas, se caía el PowerPoint. Si se vuelve a caer, vamos a trabajar así con las diapositivas sin modo presentación. ¿Listo? Entonces, mira, positivo permite asociar mejor los aprendizajes, negativo podría ser el maestro inhibidor frente a una acción errada del niño, así es. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que muchas personas, y principalmente personas que quieren hablar ahora de neurociencia en el contexto del aprendizaje, vienen hablando sobre que las emociones influencian positivamente en el aprendizaje. Y yo le digo, cuidado con las verdades absolutas, porque las emociones de los profesores, si están en un espectro de falta de regulación, el impacto de las emociones negativas de mis compañeros me contagian a mí, la forma en que el educador trabaja, la que el educador trata a los estudiantes, también generan determinadas emociones.
Entonces aquí hay que recordar si los ambientes, los entornos educativos no están matizadas de emociones saludables, funcionales, positivas, y sí de emociones disfuncionales, enemigas, ¿no? Que no son positivas para nuestro comportamiento, para nuestras relaciones, para nuestro aprendizaje, también hay un impacto negativo. Y si nosotros estuviéramos juntos, ahora yo les preguntara, dime un recuerdo que tienen ustedes de la primera infancia en las aulas, de ustedes en las aulas. La mayoría de nuestros alumnos, cuando yo estoy haciendo esa pregunta y que me cuentan los recuerdos que tienen, la mayoría de los recuerdos son matizados por emociones negativas, de cómo un profesor maltrataba o de cómo tenía miedo a la matemática. Entonces aquí, ¿dónde quiero llegar? Que las emociones están en el contexto educativo y están en el contexto educativo todos los tipos de emociones. Ahí vemos un niño que ustedes están viendo, está la melancolía, está la alegría, está la tristeza. Ahorita, por ejemplo, en la adolescencia hay un índice de depresión muy alto en la adolescencia que está dentro de nuestras aulas. Vemos, por ejemplo, perdón, estoy hablando en portugués, vemos, por ejemplo, un número muy significativo de automutilación en la adolescencia, o sea, los estados emocionales alterados de nuestros adolescentes no se quedan en la casa, se van al colegio. Y en el colegio conseguimos ver esos estados alterados. Entonces, en los entornos educativos, el mundo emocional también está presente, no solamente el mundo cognitivo. Y si está presente el mundo emocional, ¿por qué no considerar el rol de las emociones vinculadas con el aprendizaje? ¿Por qué no entender que es mucho más complejo para un ser humano aprender, comportarse bien, si las emociones no están matizando de forma positiva esos contextos de aprendizaje? Entonces, Mary Henning, que les mencioné hace unos minutos, que es una gran investigadora en el ámbito de la neurociencia cognitiva, social y afectiva, ella que viene hablando desde hace casi 10 años, que lo que se sabe ahorita acerca de ese diálogo que hay entre cognición, emoción y comportamiento con el aprendizaje podría causar una revolución en nuestros sistemas educativos. Hoy día en la mañana estuvimos acá el equipo de Cerebrum con el Banco Mundial en la entrega de un informe acerca de cómo está el sistema educativo, cómo están los sistemas educativos a nivel mundial. Y varias veces el representante del Banco Mundial, que venía desde Washington, reflexionaba, ¿no?, sobre cómo es que el sistema educativo tiene fallas tan graves, está careciendo de una innovación y una transformación tan fuerte, y demostraba que dentro de esa transformación fuerte que se tiene que dar en el sistema educativo es considerar el desarrollo socioemocional en las aulas, que se está viendo que no es solamente a través de las vías cognitivas que los estudiantes aprenden, sino como es importante pensar en competencias que no sean solamente cognitivas, que sean de fondo socioemocional. Entonces, cuando estamos hablando de estos hallazgos que hay en la neurociencia, de todo lo que se viene investigando, ¿qué tenemos que entender como educadores? ¿Qué tenemos que entender nosotros, por ejemplo, como neuroeducadores? Son nuestro rol aquí en Cerebro, el Comité Científico Académico de Cerebro, que existe una necesidad de crear conciencia dentro de los entornos educativos, dentro de los colegios, que ese proceso de desarrollo socioemocional ocurre en los estudiantes, que los maestros están bajo comportamientos matizados por sus propias emociones, que hay una causalidad circular
¿no? Entre el comportamiento, las emociones del maestro, del educador y de sus estudiantes. O sea, lo que nos decían los abuelos hace tiempo atrás, dime con quién anda, que te diré quién eres. Yo amplío eso diciendo, dígame quién soy, porque yo te digo quién eres, porque yo soy un punto de aprendizaje, de contagio, de influencio. Entonces, no es, dígame sobre el otro, que yo te digo sobre mí, no, diga sobre mí, que yo voy a decir sobre el otro, porque yo también influencio el otro, mis emociones contagian al otro, influencian el comportamiento, influencian la toma de decisiones, influencia el poder de resolver problemas, por ejemplo. Entonces, estas evidencias que se vienen construyendo, investigaciones, en laboratorio extrapolaron a los contextos, a los entornos educativos. Nosotros aquí, como equipo de investigadores de cerebro, ya estamos desde el año 2012, dentro de educación infantil ya tenemos más o menos unos 20 años que ya trabajamos con el desarrollo socioemocional en centros de educación infantil. Ahorita, en los últimos 10 años, estamos haciendo énfasis y entrenando y trabajando con proyectos directamente dentro de los colegios, con los profesores y los estudiantes en ese proceso de desarrollo socioemocional. ¿Por qué? Porque no podemos estar solamente en difundir los hallazgos de la neurociencia, sino que nosotros necesitamos ahorita poner la mano en la masa y trabajar a partir de esta evidencia. Entonces, aquí Mary Helen decía que ese proceso social y el aprendizaje ocurren al interiorizar nuestras interpretaciones subjetivas de las creencias, metas, sentimientos y acciones de otras personas y experimentar indirectamente aspectos de estas como si fueran nuestros. En otras palabras, en un contexto educativo, en los entornos educativos, las emociones están influenciando. El aprendizaje es de corte, una de las naturalezas del aprendizaje, además de tener una naturaleza individual, tiene una naturaleza social. Esa naturaleza social del aprendizaje hace con que yo esté como un espectador de los comportamientos, de las creencias, de todo lo que sucede en el otro, que está en mi entorno, y de estos yo también voy a aprender. Pero hay un corte subjetivo de lo que pienso acerca de lo que el otro hace, acerca de lo que el otro piensa, acerca de lo que el otro siente. Por eso que cuando yo estoy pensando en el otro, lo que piensa, lo que siente, lo que puede hacer, estoy utilizando una capacidad que ahorita nosotros ya conocemos, que se llama cognición social, donde tenemos esa posibilidad de inferir e interpretar al otro que está frente a mí. Entonces, en las situaciones de aprendizaje, este comportamiento que tiene el profesor frente a su asignatura, frente a la relación con sus estudiantes, ya es un paso para el aprender. No solamente es el recurso que lleva al aula, sino es cómo hace, cómo interactúa, cómo trae el mundo emocional al aula, cómo trae la motivación, las experiencias matizadas de motivación. Entonces, dentro de este razonamiento que estamos haciendo, de esa reflexión, perdón, que estamos haciendo, ¿hacia dónde estamos llegando? Primero, que nosotros los seres humanos, los que estamos dentro de los sistemas educativos como educadores o como aprendices, no dejamos las emociones fuera de este entorno educativo. Las emociones están con nosotros en nuestras aulas, están con nosotros en los entornos educativos. Y si están con nosotros en los entornos educativos, ellas están matizando no solamente los comportamientos, están matizando las relaciones, matiza mi comportamiento, matiza la relación que tiene con el otro, pero matiza también la relación que tengo yo con la experiencia de aprendizaje. Porque el que está
construyendo las experiencias de aprendizaje conmigo, que es mi profesor, también está construido de un mundo emocional. Su mundo emocional está frente a mí. Entonces, es muy importante entender que estas emociones están en las aulas, que matizan comportamientos, que influencian en el proceso de desarrollo cognitivo, pero que por no entenderlas o por pensar que son menos importantes que el proceso cognitivo para el aprendizaje, no las consideramos. No las consideramos ni para tallar mejores relaciones interpersonales, no las consideramos ni como un instrumento básico para el aprendizaje en sí. Entonces, es muy importante para que empecemos a hablar de desarrollo socioemocional, de aprendizaje socioemocional en nuestras aulas, que comencemos por un punto muy importante que es entender las emociones. ¿Qué son las emociones en sí? Me imagino que cada uno de ustedes tendrá ahorita un concepto acerca de las emociones, ¿no? ¿Qué significa la emoción? Y algunos podrán haber leído ya en su material, pero nosotros en los últimos años, a partir de todo lo que fuimos traduciendo de las investigaciones en este campo tan maravilloso que es de la neurociencia afectiva, la neurociencia social, nos acercamos, ¿no?, a un concepto acerca de las emociones a partir de las investigaciones de Antonio Damasio y de Mary Helen Mordino y Ledoux, que dicen que son mecanismos que utiliza el cerebro para actuar. Entonces, por ahí vamos dejando caer por tierra esta concepción cardiocentrista de las emociones, ¿no? Que las emociones están en el corazón. El corazón es un órgano que te demuestra que estás sintiendo emoción, ¿no? No decimos que el corazón no acelera cuando ves a la persona amada o cuando estás con miedo. El corazón es parte de esta respuesta fisiológica que tenemos, ¿no? Con relación a los eventos que generan emociones, pero las emociones no están en el corazón, las emociones están en el cerebro. Y el cerebro utiliza estas emociones para actuar frente a un estímulo donde tengo que responder de una forma muy rápida a este estímulo porque mi vida corre peligro, ¿no? Utiliza estas emociones para responder a las situaciones, a las circunstancias que se dan en el medio social en que estoy y para también responder a los desafíos cognitivos que están inmersos en las relaciones, inmersos en el aprendizaje, inmersos en el contexto social en sí. Otro punto importante es saber que las emociones son reales, como comentaron acá un ratito antes una compañera de ustedes, no están separadas del cuerpo, está vinculado cerebro y cuerpo en ese mundo emocional, en este mundo cognitivo. Antonio Damasio decía, el cerebro es audiencia cautiva de lo que sucede en el cuerpo. Tanto es que cuando él hace una interpretación de la respuesta fisiológica de las emociones, Antonio Damasio pregunta, ¿qué genera qué? ¿Será que las emociones generan la piel de gallina que estoy sintiendo? Pues la piel de gallina que estoy sintiendo o que comenzó por un estímulo, generó una determinada emoción. De tanto que él veía esta relación íntima entre ese cerebro expectando de la experiencia que hay en el cuerpo para generar esta emoción. También habla mucho Antonio Damasio acerca de cómo estas emociones, esta relación de emociones, de cerebro y de cuerpo, ella habla sobre cómo es que nosotros los seres humanos en ese proceso de desarrollo emocional vamos desdoblando estas emociones en sentimientos, ¿no? Y vamos entendiendo que hay unas diferentes categorías de emociones que están siendo construidas desde mucho tiempo antes del nacimiento, ¿no? Porque si las emociones están relacionadas
con el sistema sensorial, yo necesito de este sistema sensorial para sentir esas emociones. Los sistemas sensoriales se despertaron en el vientre materno, ¿no? Esa madre que está gestando a un bebé, lo que ella siente, por más que la placenta sea una barrera que no me deje entrar todas las moléculas para proteger al bebé, la placenta sí deja entrar moléculas. Y ustedes saben que por detrás de las emociones está un mundo neuroquímico enorme. Entonces, las emociones de la madre, los niveles de dopamina, los niveles de adrenalina de una mamá, de serotonina, o los niveles de estrés tóxico que pueden estar viviendo las madres que están en gestación, está afectando también al desarrollo, al proceso de neurodesarrollo y al desarrollo emocional de sus hijos. Entonces, son reales, nos lleva a una determinada conducta que puede ser positiva o negativa, y por ser tan poderosas, tienen influencia directa en diferentes factores, ¿no? En diferentes aspectos de nuestras vidas. Y acá les pongo algunos de ellos: el aprendizaje, memoria, la toma de decisiones. Ese tema de la toma de decisiones es tan importante porque doy un ejemplo muy sencillo. Cuando los educadores pasan por encima los estados emocionales de los estudiantes, les hace sentir vergüenza en las aulas, los humilla en las aulas. Cuando piden la participación de este chico, semanas después del hecho, de la humillación, por así decir, ese chico él puede saber la respuesta de la pregunta que está haciendo el profesor, pero por lo que él sintió en la experiencia anterior, la emoción negativa que él sintió en esta experiencia, matizó el poder de tomar decisiones de ese estudiante. Entonces, él toma una decisión de no participar más en el aula, o puede tomar decisión acerca de un comportamiento agresivo que va a tener con relación al profesor. Entonces, esta emoción, ella te puede de alguna forma llevar a determinados comportamientos que no necesariamente los tenemos bien claros en la conciencia, porque como sabemos hay diferentes tipos de emociones, y como las emociones están vinculadas con nuestra supervivencia, como hay una estructura en nuestro cerebro que vamos a ver ahorita que está en alerta todo el tiempo para saber qué pasa en nuestro entorno, y si no hay ningún tipo de experiencia que vaya a amenazar nuestra vida, nos hace responder de forma muy rápida a los estímulos, principalmente aquellos que nos generan miedo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, estas emociones, que no son pocas, se preguntaban durante muchos años de dónde vienen. ¿Será que ya nacemos con esas emociones? ¿Será que esas emociones las aprendemos? ¿Y qué se fue observando dentro de estas investigaciones? Que las emociones tanto vienen genéticamente cargadas con nosotros, como también son aprendidas. Por eso que ya en la actualidad hablamos de esta categorización, de esa clasificación diferenciada de las emociones. Y por eso, cuando comenzamos a mirar esa base neurobiológica de las emociones, vamos a comenzar a identificar diferentes estructuras que están dialogando entre sí para generar emociones, para aprender emociones, para regular emociones. Entonces, aquí ven ustedes que las investigaciones más actualizadas nos comienzan a demostrar que, a diferencia de lo que se pensaba en años anteriores, que las emociones eran fruto del sistema límbico, que estaban ahí dentro de un sistema, van más allá de las estructuras del sistema límbico. Perdón que me desconcentré, que miré acá un comentario de Carlos. Sí, Carlos, hay un número de emociones que son innatas, ¿no? Y ahorita vamos a ver que es un número muy bajo, y el otro número mucho más alto que son de emociones aprendidas de nuestro entorno con las otras personas. Ahorita te respondo, Audrey, solo para cerrar. Con las investigaciones en neuroimágenes,
hemos avanzado mucho en el entendimiento del cerebro emocional. ¿Por qué? Porque anteriormente, desde la neurociencia, en sus inicios, desde la mirada clínica o desde la psicología, comentábamos o se decía acerca de las emociones porque se observaban comportamientos. Entonces se podía hablar del mundo emocional a partir de la observación del comportamiento del ser humano, a partir de la observación del comportamiento de los animales. Pero con las neuroimágenes comenzamos a ir más allá de la observación del comportamiento, comenzamos a entender al cerebro, a ver esas estructuras que están por detrás de los comportamientos emocionales. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Si se observan ustedes, anteriormente se hablaba de este sistema que está acá en el centro del cerebro, llamado sistema límbico, con diferentes estructuras, entre ellas la más importante, la más destacada, la amígdala en sí, el hipocampus, como estructura que estaban directamente relacionadas con nuestro mundo emocional. No se atribuía a una estructura más compleja como la corteza prefrontal roles dentro del mundo emocional. Sin embargo, no solamente con el avanzar de las metodologías de investigación, sino con las mismas lesiones en el cerebro en determinados pacientes, se pudo entender que hay estructuras que no están en el sistema límbico, están en la parte cortical de la corteza prefrontal, que están vinculadas con nuestro comportamiento, con nuestras emociones. Uno de ellos yo les voy a sugerir que lean, es el caso de Phineas Gage, ¿no? Como una lesión en la parte prefrontal, básicamente órbito frontal de Phineas Gage, ha hecho con que ese señor cambiara comportamiento, cambiara su mundo emocional, y ahí Antonio Damasio con su esposa Hannah fueron grandes investigadores que comenzaron a entender cómo es que esas estructuras también están participando de este mundo emocional. Entonces, en la actualidad, ya no se habla más del cerebro triuno, del cerebro reptiliano, ¿no? Que esto es nuestro mundo emocional, que compartimos, no. Ahorita se habla de este cerebro que funciona como un todo, con estructuras subcorticales y corticales que dialogan para ese mundo emocional. Audrey me pregunta, la mayoría de los niños que nos reportan con problemas de aprendizaje, en general han sido emocionalmente afectados en sus clases regulares. Ello no afecta de momento, es alarmante ver cómo cambia su vida. Totalmente de acuerdo. Hay determinados inputs en el sistema nervioso central que dejan huellas muy, muy rápido, que aprende el sistema, el cerebro aprende el mensaje muy rápido. Los aprendizajes que tienen matiz emocional y matiz sensorial, no necesito de mucha práctica para poder retener, aprender y quedar guardado y archivado en un sistema de memoria, ¿no? Poner un dedo en la hornilla caliente, automáticamente tú vas a saber que a partir de ahí, cualquier cosa que tenga que ver con esa experiencia te va a llevar a saber y a reconocer que hay dolor en esa experiencia y no la va a repetir. El maltrato verbal, el maltrato físico, la negligencia, todo eso que está vinculado con el mundo emocional se aprende muy rápido, ¿no? Deja huella muy rápido. Y muchas veces, cuando hay mucha frecuencia en esos comportamientos que las emociones que matizan no son positivas y sí negativas, realmente podemos cambiar profundamente el proceso de desarrollo de un ser humano. Entonces, en la actualidad, ay, otra vez se va a cerrar, cerró. En la actualidad, vamos entendiendo que ya no podemos hablar de una estructura nomás vinculada con las emociones, son varias estructuras vinculadas con las emociones, ya no podemos hablar de un sistema subcortical o el sistema, no sé qué sucedió acá, Edgar, que se cortó. No sé si me están escuchando, ¿no?
No sé si me están escuchando. Sí. Ah, sí, sí me están escuchando. Pero se desapareció las diapositivas, ¿no? Ujú. Eso es. ¿Dónde colocamos? Compartir. Compartir. Sí. Ujú. Ok. Entonces estamos hablando de diferentes estructuras. Por ejemplo, acá les muestro los estudios de Joseph Ledoux, donde él identifica ese circuito subcortical y ese circuito cortical de respuesta a las emociones, ¿no? Y eso ustedes van a leer y eso tiene bien explicadito en el material. ¿Qué quiero resaltar acá con esta imagen? Que me gusta mucho esta imagen. Este era el experimento desde la reacción que tiene la amígdala frente a un estímulo que genera miedo. Y ustedes van a encontrar ahí en el mismo libro de Ledoux que la persona mira un objeto redondo en un jardín enrollado y lo primero que hace la amígdala es imaginar, es pensar que esto es una serpiente, ¿no? Y porque eso significa peligro y amenaza la vida, lo que hace la amígdala desde esta mirada subcortical de las emociones es mandar una información rápida para que se responda a este estímulo y genera, por ejemplo, mensajeros químicos para que se pueda responder de forma adecuada a esta situación. Entonces, si es la adrenalina tiene tres posibilidades: ataca, huye o congela. Entonces, frente a una situación que me genera miedo, yo, alumna de 8 años de edad, puedo responder a esa situación de tres formas, ¿no? Porque el miedo es una emoción donde puede haber una interpretación con el circuito subcortical que es muy rápido entre el estímulo y la respuesta. Sin embargo, esa capacidad que tiene el cerebro de dialogar entre diferentes estructuras permite que no todo lo que la amígdala interprete como riesgo sea riesgo. Entonces hay un diálogo que va más a nivel cortical, donde se hace un análisis de ese estímulo que estoy viendo, y no necesariamente salgo desde el estímulo a la respuesta, sino que transformo la respuesta porque hubo un proceso cognitivo que frenó esa respuesta. Entonces, lo que llamamos el circuito cortical de las emociones. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos. Nuestros estudiantes y nosotros estamos expuestos día tras día a diferentes estímulos. Una situación con estímulos genera una emoción. Esta emoción, por el circuito corto, subcortical, genera automáticamente una respuesta. Entonces, yo tengo un niño de 2 años que le quitan el carro, él siente rabia, reacciona mordiendo. Pero al de 13, 14 años, si le quitan algo, no muerde, piensa, hace, busca otra forma de responder. Entonces aquí, estos circuitos, cuanto más chiquitos somos, más funcional está el circuito subcortical, más rápido. Cuanto más maduras están las diferentes regiones del cerebro, y principalmente esta corteza prefrontal, más cortical es nuestra respuesta, más capacidad de poner un proceso cognitivo para modificar nuestra respuesta. Ahí es donde entramos hablando de autorregulación emocional. Para tener autorregulación emocional, ¿qué necesito yo? Necesito entrenar ese circuito cortical donde yo puedo esperar entre el estímulo, la emoción y la respuesta, la modificación de la respuesta, porque yo estoy poniendo una habilidad cognitiva. Ahora, ¿por qué es tan compleja la regulación de la emoción? Compleja la regulación del comportamiento, porque las emociones, el comportamiento en sí, están siendo matizados por esas diferentes estructuras. Y miren ustedes ahí, me encanta esta imagen,
de la amígdala. Mira la relación que tiene la amígdala con diferentes estructuras en el cerebro. La amígdala está acá al medio. O sea, es una estructura que te dice acércate o aléjate, es una estructura que te dice actúa rápidamente, es una estructura que está observando sin permiso de la conciencia lo que está sucediendo en el ambiente para poder cuidar nuestro organismo, cuidar nuestra existencia. Entonces, esa estructura amígdala, si los niños en las aulas, si nuestros estudiantes en las aulas están bajo situación de miedo, bajo situación de estrés tóxico, esta amígdala va a estar todo el tiempo en alerta, esta amígdala va a modificar el funcionamiento integral del cerebro y va a hacer con que realmente el aprendizaje no se dé de forma adecuada. Estuve en Dallas hace unos años viendo las últimas investigaciones en ansiedad en matemática. Muchos de nuestros estudiantes no van bien en matemática, no por responsabilidad de sus procesos cognitivos, sino no están bien en matemática por la cantidad de ansiedad, o sea, desde la connotación emocional por la cual pasan los estudiantes para aprender matemática. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención y que se quede en la memoria de ustedes con esta imagen acá de la amígdala? Lo que hago, lo que siento, cómo hago mi clase, cómo me relaciono con el otro. Todo eso es input que entra al sistema nervioso central y entra al cerebro del otro que está frente a mí. Entonces, lo que necesito yo para situaciones de aprendizaje es que esas estructuras estén trabajando de una forma, voy a poner entre comillas, de una forma tranquila, ¿no? Que la amígdala no esté en alerta todo el tiempo porque hay una situación que genera miedo, una situación que genera ansiedad, un examen que el profesor de arranque le dice, ay, van a ver el examen que va a estar súper difícil. Bueno, ya puso en alerta ese sistema. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo en nuestras aulas, porque muchos de nuestros profesores son estimulantes de la amígdala. Contraria entonces a esa opinión científica que muchos dicen de esa separación de procesos cognitivos y emocionales, Damasio y Mary Helen encontraron en esas neuroimágenes que estos circuitos de neuronas se entreveran. O sea, las neuronas que están vinculadas con las emociones, los circuitos de neuronas vinculados con la cognición, están tan entreverados en sí que ya no podemos más ahorita, en el 2018, decir que el aprendizaje se da solamente vinculado a procesos cognitivos y que los procesos emocionales no están vinculados con el aprendizaje. Y esto es falso. Entonces, si es falso, ¿qué tenemos que hacer? Un cambio de mentalidad en nuestras aulas, en nuestro sistema educativo. No solamente matizar nuestras experiencias con emociones positivas, sino también comenzar un proceso serio de desarrollo socioemocional en nuestras aulas. No solamente un proceso de desarrollo cognitivo. Y si se dan cuenta, esta es una investigación que me encanta, realizada en 2 países, en Finlandia y creo que en Tailandia, no me acuerdo ahora del otro, que pidió un grupo de seres humanos que dibujaran, que identificaran dónde en su cuerpo se sentía con mayor claridad las emociones que generaban determinadas situaciones por las cuales ellos estaban pasando. Y miren cuál fue la coincidencia de cómo es que nosotros, los seres humanos, independientes de la sociedad en que estamos, sentimos en nuestro cuerpo estas emociones. Entonces, el cuerpo, las emociones y el aprendizaje son parte de un todo, y este todo no lo puedo sacar de las aulas. Y esas emociones que ustedes van a leer ahí en el Brain Box, están clasificadas entre emociones primarias, que son las que vienen cargadas genéticamente conmigo, que son pocas. Yo suelo colocar el nombre de un niño como ejemplo, como acróstico de esas emociones: Matías, M de miedo, A de alegría, T de tristeza, I de ira, A de asco, ¿no? Aversión, y S de sorpresa.
estas 6 emociones vienen cargadas conmigo, genéticamente. Yo nací competente en estas emociones, se van desarrollando las habilidades dentro de esas 6 grandes emociones durante ese proceso de neurodesarrollo. Pero ¿de dónde vienen todas las otras emociones? ¿De dónde viene la envidia, los celos? ¿De dónde vienen esa gama de emociones que nos matizan como seres humanos? Del ambiente social. Entonces, nuestras familias, nuestras aulas son el ambiente social donde se aprenden las emociones. Por eso que un proceso de desarrollo y aprendizaje socioemocional positivo va a permitir con que estos ambientes estén matizados de emociones positivas y por ende las relaciones serán totalmente diferenciadas por este contagio de las emociones positivas. Hay una nueva clasificación también hecha por Damasio, que es muy actual, que son las emociones de fondo, que son emociones generadas por los circuitos internos que tenemos nosotros. Y ahí vemos como, por ejemplo, muy presente esas emociones de fondo ahorita en nuestra adolescencia, que son los comportamientos vinculados con el bienestar, con el entusiasmo, con el malestar y con otros factores adicionales. Entonces, para ir terminando, ustedes van a seguir estudiando este tema en el libro. Quisiera solo hacer algunas reflexiones importantes, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de las emociones en el aprendizaje? Primero, que por más seco, como dice Mary Henning, por más árido y frío que parezca el aprendizaje, no podemos hacer procesamiento de información de forma enteramente racional. Hay un matiz emocional que participa de ese procesamiento de información. Entonces, si vemos, por ejemplo, si estudiamos procesos cognitivos, la cognición es esa capacidad que tengo yo de procesar una determinada información y transformar esa información en conocimiento. Entonces, de arranque, si las emociones están matizando todo el aprendizaje, ella ya entra aquí, en ese proceso inicial, ¿no? Perdón la redundancia, en el procesamiento de la información en sí. Entonces, tip número 1, maticen sus experiencias de enseñanza con aprendizaje desde las emociones positivas, ¿no? Pero Ana Lucía, eso significa que los comportamientos están adecuados, no tenemos que corregirlos, que todo tiene que ser felicidad y alegría. No, significa dar a las emociones el lugar correcto, pero principalmente en las experiencias de aprendizaje, motivar y usar emociones positivas. Otra implicancia muy importante es recordar que las emociones pueden ser guías cognitivos y palanca para el aprendizaje. Si el alumno está emocionalmente bien, el profesor está emocionalmente bien, estamos motivados para aprender, ¿no? Esas emociones están representando nuestros estados mentales. Entonces, para cambiar las emociones, tengo que inferir cuál es el estado mental mío, de mi estudiante, para poder mejorar ese estado mental y cambiar ese estado emocional y estas representaciones mentales para poder cambiar el comportamiento en sí. Las emociones están en todas las experiencias. Intenten ser armoniosos con la experiencia, la voz, la expresión de la emoción. Porque muchas veces un niño viene y entrega un dibujo y dice, mira mi dibujo, y la cara del educador es lindo, maravilloso, pero no tiene nada que ver con la emoción que transmite, ¿no? Sino es incoherente lo que él dice y la expresión de la emoción en sí. Entonces, todos nosotros tenemos que estar vinculados con esta emoción. Ser profesores que impactemos de forma positiva las emociones, ese mundo emocional. Por ejemplo, ahí les pongo algunos tips nomás, ¿no? Considerar la importancia del afecto, tener paciencia y tolerancia, motivar y estar motivados, usar un lenguaje no verbal de forma positiva, hacer críticas positivas. Siempre recalco, no calificamos al ver los determinados comportamientos inadecuados, no calificamos al estudiante. Tú eres tal.
hablamos del comportamiento del estudiante. Esto es hacer una crítica adecuada y positiva. Ser entusiasta, comprender y perdonar. Muchos educadores se quedan muy amargados durante mucho tiempo con los comportamientos inadecuados de sus estudiantes. Tener orgullo de sí mismo y de sus alumnos. Entonces, ¿cuál es el llamado de Ana Lucía, de Cerebrum, de la Asociación Educativa, de que comencemos a construir en nuestros ambientes la educación emocional positiva, una educación socioemocional positiva? ¿En qué sentido? En que educar las emociones no venga solo cuando los comportamientos inadecuados aparecieron, sino que yo voy a planificar estrategias para el desarrollo socioemocional y al participar del desarrollo socioemocional en las aulas, voy a estar ampliando las relaciones interpersonales, voy a estar ampliando un diálogo mucho más efectivo y humano, y voy principalmente recordar que los estudiantes que están en nuestros centros educativos no van allá solamente para desarrollar habilidades cognitivas, van allá también para desarrollarse como seres humanos. Una de las tareas más importantes que tenemos que tener, no importa que cerró porque ya se había terminado también, una de las tareas más importantes que debemos mantener en nuestras mentes es que cuando estemos hablando de ese desarrollo socioemocional, estemos hablando de ese desarrollo socioemocional, estas diferentes estructuras que están vinculadas con el cerebro emocional que les mostré ahorita y están vinculadas también con el cerebro social, también tienen una relación directa con el cerebro moral. O sea, son tres dimensiones tan importantes en el ser humano: social, emocional y moral, que comparten esas mismas estructuras que les enseñé. Sistema límbico con la amígdala, la corteza prefrontal, dentro de la corteza prefrontal, órbito frontal, ventromedial, o sea, son estructuras que están íntimamente relacionadas con tres dimensiones muy importantes del ser humano. Esas estructuras se van desarrollando de forma paulatina en el proceso de neurodesarrollo y por ello nuestro comportamiento va de menos a más. La capacidad de regular mi comportamiento, la capacidad de corregir mi comportamiento, la capacidad de relacionarme mejor con el otro, de inferir qué es lo que él está pensando, qué es lo que él está sintiendo, todo eso está vinculado con mi proceso de neurodesarrollo. Entonces, mis queridos, sé que no tengo mucho tiempo para seguir con ustedes porque siempre me paso del tiempo y hoy día no quiero pasarlo tanto. Recuerden que cada vez que ustedes entran a las aulas, no importa solamente lo que ustedes saben, importa lo que ustedes son, importa lo que ustedes sienten, porque lo que hacemos va vinculado con lo que sentimos. Y si lo que hago y lo que siento es genuino y es por un interés en el otro, en la formación y la educación del otro, te prometo que la relación interpersonal entre las aulas, en las aulas, entre los estudiantes de ustedes cambia. Yo suelo decir a las profesoras de educación infantil, cuando ven a los chicos saliendo en su graduación, yo les digo, se están yendo del cole y les garantizo que no van a recordar su nombre. No van los niños a recordar quién fue sus profesoras en sus primeros años de vida, pero la huella que esas profesoras han dejado en esos primeros años de vida será indeleble. Entonces, les digo a ustedes, mis queridos, aunque sus estudiantes se vayan de sus aulas y no recuerden más sus nombres, les apuesto que el recuerdo de lo que ustedes fueron, de lo que ustedes hicieron y compartieron desde su lado humano, no se va a borrar jamás. Sigan adelante, sigan transformando sus mentes
para poder transformar ese sistema que necesita tanto de profesores con otra visión. Un beso muy grande, un abrazo. Cierre del grupo. Mientras tú con tu micrófono. Bien, muchísimas gracias a todos por haber estado acompañándonos en esta oportunidad. Se va a coordinar con los respectivos tutores para que se les pueda brindar el link de la conferencia, como siempre. Estamos nosotros muy agradecidos de que hayan podido estar aquí presentes. Han sido aproximadamente entre 25 a 30 personas que nos han acompañado el día de hoy entre Bolivia y Costa Rica. La doctora Ana Lucía y yo como representante de Cerebrum les deseamos una linda noche. Muchas gracias nuevamente y ya nos estaremos conectando nuevamente para poder seguir aprendiendo sobre lo que hace la neurociencia en la educación. Tengan ustedes buenas noches. Ahí la doctora Ana Lucía les ha dejado su correo para cualquier duda que tengan, está en el chat, lo pueden apuntar y se comunican con ella. Ahora sí, buenas noches para todos, un abrazo, cuídense.